Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Diferente, demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos sigan, que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando, el que resucitó se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó.
chicos, estamos comenzando una reunión de jóvenes. Como todos saben, estamos en cuarentena, estamos todavía aislados. Es cierto que se ha levantado un poco en nuestra ciudad, Rosario, pero todavía no podemos reunirnos como lo hacemos cada sábado. Queríamos compartir una palabra que seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado. Quizás hoy vos que nos estás viendo te está tocando atravesar. Yo le puse como nombre al tema La tormenta perfecta, ¿no? Creo que alguno la vio, una película vieja, ya, un poco devela mi edad. Es una película donde están en el medio del mar, están pescando, están lo más bien, hasta que los que están en el mar son pescadores, ¿no? Que conocen de olas y que conocen de embarcaciones, y hasta que todo se pone mal, hasta que todo se pone negro, y en el momento menos pensado parece que se ahogan. En esa película terminan, ¿no? Tristemente muriendo todos, ¿no? Pero quiero llevar a la tormenta, es las tormentas que se levantan en nuestra vida, ¿no? Sé que muchas veces nosotros no buscamos tormentas, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros no anda buscando tormentas y viendo a ver de qué forma para una tormenta. Las tormentas se levantan. Las busquemos o no las busquemos, las tormentas se levantan. Vamos a estudiar juntos cómo la palabra de Dios nos invita no a estar temblando en medio de una tormenta esperando que el viento pare, sino cómo enfrentar la tormenta. No se trata de padecer, ¿no? Se trata de enfrentar, porque la palabra nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Quiere decir que el Señor, a través de su espíritu, nos capacita para hacerle frente a lo que venga. No importa si la tormenta es muy pequeña o es muy grande, nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta. Y vamos al Evangelio de Mateo, ¿no? Capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta palabra que muchas veces hemos escuchado, quizás es la primera vez que estás escuchando. Yo cuando la he estudiado en otras oportunidades y también la he escuchado de otros pastores, ¿no? Predicando, muchas veces es como que nos hemos detenido en la poca fe de Pedro. Qué poca fe que tuvo Pedro, ¿no? Empezó haciendo las cosas bien y como el carácter de Pedro era ir al frente, era ser el primero que hablaba, el único, ¿no? Que se animó a poner un pie fuera de un barco en medio de una tormenta. Uno dice, quizás si no hubiese hablado tan rápido, no se hubiese hundido tan rápido también, ¿no? Pero en definitiva, a veces parece que es la poca fe de Pedro el mensaje y el poder de Dios, el poder de Jesús en detener los vientos. Hoy vamos a comprender otra arista de esta historia
que no es solamente una historia. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y quiere penetrar tu corazón para que entiendas que en medio de las tormentas no podés estar ni turbado, ni temblando, ni paralizado, esperando a que las cosas cambien. Cuando vemos este pasaje y vemos el anterior, vemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Mesías, es el Cristo, pero también es el Maestro. Y como todo maestro que tiene discípulos alrededor, ¿cuál es la cualidad de un buen maestro? No es que los alumnos repitan cosas de memoria, no, es que los alumnos aprendan y que si han aprendido, seguramente están poniendo en práctica lo aprendido. Y Jesús, como es un buen maestro, quería eso de sus discípulos. Vemos que el pasaje anterior es la alimentación de los 5.000. La gente se agolpaba, Jesús predicaba. Dice que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aproximadamente eran entre 10 y 12.000 personas las que estaban allí. Y llegó una hora donde los discípulos le dicen: Maestro, Señor, despide a la multitud porque ya la hora está declinando y no hay comida aquí, así que bueno sería que a lo mejor se vayan a una aldea cercana a comprar algo. Y Jesús ahí desafía la fe. Ya está desafiando siempre está desafiando nuestra fe para ver qué hacemos. Porque Él quiere que dependamos de Él, pero lo que Él nos enseña lo podamos poner en práctica. Y ahí Jesús le dice: denle ustedes de comer. Maestro, no tenemos nada. Y Jesús le dijo: ¿qué tienen? Tenemos 5 panes y 2 peces. Yo me hacía esta pregunta: ¿qué hubiese pasado si los discípulos, al entender lo que Jesús les estaba enseñando, hubiesen orado y le hubiesen pedido al Padre que multiplique? Yo creo que la multiplicación de alimentos se hubiese hecho igual. Yo creo eso. Porque en definitiva, el Señor vino a enseñarnos, a mostrarnos el camino al Padre. Pero Él no se limita solamente a que el poder está exclusivamente en Él, sino que cuando Él se iba a quedar una iglesia que no puede estar esperando a que Él regrese sin hacer nada, ¿no? Sería medio triste eso. Él dio herramientas para poner en práctica. El tema es que muchas veces las herramientas no las ponemos en práctica. Y ahí, como Jesús no vio que nadie hizo nada, sino que trajeron estos 5 panes y 2 peces, Jesús los bendijo, los hizo sentar en grupos y empezó a multiplicarse la comida. Y dice que comieron y se saciaron todos y les hizo recoger a sus discípulos los pedazos, las sobras, ¿no? Y cada uno, eran 12 discípulos, cada uno podía cargar una canasta. O sea, se podían llegar quizás a olvidar de la alimentación por esas cosas de la vida, que somos humanos y por ahí nos olvidamos de las cosas, pero no se iban a poder olvidar de lo que cargaron. Cargaron, cada uno tuvo que hacer fuerza llevando esas 12 cestas llenas de pedazos. Inmediatamente Jesús los manda a ir al otro lado de la ribera. Y ahí es donde enganchamos el mensaje que quiero que llegue a tu corazón, de la misma forma que el Señor golpeaba mi corazón. Es cierto que cuando el Señor nos envía hacia un lugar, el destino era la otra ribera, no era el mar picado, ni la tormenta. Es cierto que se van a levantar tormentas, porque aquí pasó esto, ¿no? Ahora, no está en la mente del Señor que nosotros quedemos ahí, nos muramos todos en medio de una tormenta y decimos: bueno, no llegamos al destino y morimos todos ahí en este mar. No, ese no es el Señor. Yo me hacía esta pregunta: Jesús, 100% Dios, 100% hombre, la omnisciencia de Dios hace que Él sabía que una tormenta se venía. Para los discípulos, como para nosotros, es como estar en un día perfecto de playa y ver una nubecita a lo lejos y no saber que se va a levantar una tormenta terrible y quizás ahí quedemos, ¿no? Pero Jesús sí sabía que ellos iban a una tormenta. Creo que tanto vos como yo sabemos que Jesús es amoroso, es bondadoso, es un buen maestro. No quería que ellos sufrieran.
lo que Jesús estaba poniendo a prueba en ellos era la fe. Porque la fe, como todos decimos, ¿no? Cuando estamos sanos es fácil tener fe. Cuando quizás tenemos abundancia de algo, es fácil tener fe. Pero cuando no tenemos plata, cuando no tenemos que comer, cuando estamos enfermos, ni que hablar. Ahí es nuestra fe, y ahí damos gracias a los hermanos que tenemos al lado, que nos recuerdan quién es Jesús, cuánto nos ama, que nunca nos va a abandonar, y que si estamos padeciendo algo, el Señor seguramente nos va a enseñar a través de ese algo. Ahora, vemos que estos 12 estaban ahí en medio del mar, el mar se picó, algunos eran pescadores, pero no vemos que ni Pedro, ni Andrés su hermano, ni Jacobo, ni Juan, que eran pescadores, dijeron, bueno, no, esta es una tormenta leve. Vemos que ya hemos pasado muchas tormentas y resulta que, muchachos, quédense tranquilos porque esto... No, ninguno dijo nada. Por eso que yo le puse tormenta perfecta, porque se ve que se levantó una tormenta como nunca antes ellos habían vivido. Ninguno dijo nada, ninguno hizo una suposición que era breve o que era corta o que... No es para tanto, muchachos, quédense tranquilos. No, todos temblaban. Ninguno oró. Y esa es una enseñanza que vemos negativa. Cuando se levantan tormentas, lo primero que tenemos que hacer es ir al Padre, orar. Notemos que Jesús los hace adelantar y Él se fue a orar. Y yo digo, si está escrito en la palabra que Jesús oraba, debe ser para una enseñanza para nosotros, ¿no? Que oremos. Y que oremos en todo tiempo, como dice la palabra. Oren sin cesar, oremos cuando están las cosas bien, oremos. Cuando están las cosas mal, oremos más todavía. Pero no dejemos de orar, no dejemos de depender y de encontrar el oportuno socorro que hay en nuestro Padre Celestial. Y vemos que la tormenta se levanta, ninguno hace nada, ninguno dijo, bueno, hagamos una mini reunión de oración, agarrémonos de la mano, empecemos a orar y reprendamos a los vientos para que cesen. Ninguno de esos 12 hizo algo, y es por eso que Jesús viene hacia ellos, porque vio que no hacían nada, y también habrá visto que no iban a hacer nada, por eso viene en auxilio a ellos. Ahora, lo primero que vemos acá es que dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar cuando Jesús viene, se turbaron, tuvieron mucho miedo diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Jesús en varias ocasiones, cuando los hombres de su confianza estaban alrededor temiendo en una situación crítica, entra en acción y dice, no teman, trae paz. Es como que quiere que dejemos de volar en medio de la nada y digamos, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Quién está con nosotros? Él viene a traernos paz. Es lo que hizo en este momento. Dice, entonces le respondió Pedro, ¿no? Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí me quiero detener un instante para ver este hecho sobrenatural donde hace 2000 años un hombre, que no era Jesús, era un hombre común, como Pedro, como vos, como yo, caminó sobre el mar. Es cierto que el mundo ha evolucionado mucho, ¿no? Supuestamente el hombre evolucionó mucho también, la tecnología ha evolucionado, pero pasaron 2000 años y el hombre sigue sin caminar sobre las aguas. Esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Cuando estábamos orando y estábamos buscando en la palabra y meditando, el Señor traía un sentir a nuestro corazón que partía y traía una enseñanza que creo que hoy va a hacer mucho bien a tu corazón, como lo hizo a mi corazón. ¿De qué se trata esto? Como decíamos al principio, muchas veces se critica la poca fe de Pedro, por eso se hundió. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué cuando vos apareciste caminando sobre las aguas, el único que no vio un fantasma fue Pedro? El único que escuchó tu voz fue Pedro.
Y el Señor golpeaba mi corazón. Y ponía en mi corazón una frase: porque me ama. Porque me ama. Y yo decía: Señor, ¿qué los otros 11 no te amaban? Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 12. No, perdón. Juan capítulo 2, versículo 24. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía que Pedro le amaba de una manera diferente al resto. Él sabía que le amaba de una manera diferente al resto. ¿Y saben por qué? Porque Jesús ve el corazón. Jesús ve tu corazón, Él ve mi corazón. No ve lo que nosotros vemos fachada, vemos apariencia, vemos lindas palabras, quizás vemos palabras teológicas que suenan muy bien, pero Jesús ve el corazón. Y estamos hablando de tormentas, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo. No buscamos tormentas, por ahí nos encontramos en medio de una tormenta. Ahora, no alcanza con solamente haber visto milagros de parte del Señor. No alcanza con ser discípulos, porque los 12 eran discípulos los que estaban en la barca. Solo uno no vio un fantasma, solo uno escuchó la voz del Señor. Solo uno se animó a hacer lo que ningún hombre 2000 años después pudo hacer: caminar sobre las aguas. ¿Por qué ese uno? Porque ese uno amaba a Jesús. Todos recordamos cuando Jesús es arrestado y es azotado y es golpeado y es escupido, y Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo vos me habrás negado 3 veces. Y mientras lo estaban azotando al Señor, un grupo de personas estaban alrededor de Pedro y le decían: vos sos el que está con él. Y él lo negó 1 vez, lo negó 2, y sabemos la historia, lo negó 3 veces, hasta que cae de rodilla y se cruzan esas miradas que son únicas, esa mirada del maestro y el discípulo, de amigos. Pedro sabía que Jesús era el Cristo, Dios se lo había revelado, y estaba negando no solamente a su amigo, a su maestro, sino al Salvador del mundo, al Mesías. Por eso es que se apartó y lloró tristemente. Pero vemos que cuando Jesús resucita, lejos de quitarlo de los 12, lo va a buscar. Y yo me hacía esta pregunta, digo, si Jesús conoce todo, y se me vendría a la mente, Él me dijo que yo lo iba a negar 3 veces y al final lo terminé negando. Y me pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si no lo amara, le diría: Señor, perdóname, pero no te amo. Perdóname, pero me conformé con una doctrina buena, me conformé con un lugar donde la gente me trata bien, me conformé. Pero Pedro le dijo: Señor, tristemente, tú sabes que te amo. Pedro lo amaba al Señor. ¿Y qué te digo con esto, querido hermano, querido amigo? Las tormentas, como decíamos, se levantan, no son para que quedemos ahí anclados. Las tormentas quizás Dios las permite para que subamos de nivel de fe. Jesús le mostró esta alimentación y lo que Él hizo, enviándolos a una tormenta para ver qué hacían, y no hicieron nada. Como quizás vos o quizás yo muchas veces estamos en medio de una tormenta y no hacemos nada. Nos quedamos ahí viendo qué pasa. Y no es así, amigo. El Señor quiere que nos paremos y detengamos la tormenta. Y vos decís: esto es muy místico, ¿no? Es muy místico, porque hay quienes creen que los milagros que hicieron los primeros discípulos quedan ahí, como, viste, en una casillita para esos hombres del primer siglo. Entonces la iglesia de hoy está para, no sé, para cantar alabanzas y quedarnos aquí poniendo cara de bueno. No. La iglesia está para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para alimentar, para liberar, para romper cadenas de ataduras que el enemigo de nuestras almas viene a hacer a través de vicio y un montón de cosas. Esa es la iglesia. La iglesia es una iglesia de acción, no una iglesia que está
pasiva esperando a que las cosas se disipen. No, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para poner dónde? En práctica. ¿En qué lugar? En las tormentas. En las tormentas. Y Pedro era uno de esos. Mientras los otros 11, porque cuando leemos ninguno de los otros 11 dijo, ay, todos dijeron, es el maestro que vino a rescatarnos. No, es un fantasma. Ninguno escuchó, yo soy, no teman. Ninguno, el único que lo escuchó fue Pedro. Y Pedro escuchó en medio de la tormenta al Señor y no vio un fantasma porque lo amaba. Y yo te hago esta pregunta, querido amigo, querida amiga. ¿Amás a Jesús? ¿Amás al Señor? Porque vemos que si nos conformamos con ser buenos alumnos, si nos conformamos con saber doctrina, si nos conformamos con tener una asistencia perfecta a reuniones y no amamos al Señor, en medio de las tormentas nos vamos a ahogar o vamos a dar lástima, porque va a tener que venir el Señor a rescatarnos cuando nosotros nos tenemos que parar en la tormenta y detener los vientos. ¿Y por qué detener los vientos? Porque dice la palabra de Dios en Juan 14, 12, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesús habla y dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores agrega, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa esto? El Señor está mostrando que las cosas que Él hizo, si creemos en Él y le amamos, porque el otro día hablaba con un amigo, ¿no? Y había un conocido de él que tiene muchos problemas, ¿no? En su matrimonio y está en una situación triste. Y él le quiso hablar de Dios, pero a veces queremos hablar del Señor como pidiendo permiso. Y yo creo que hay que hablar de Dios con autoridad, que el Espíritu Santo da. Porque yo le decía, si vos le preguntaste si cree en Dios, sí, él cree en Dios. Y la Biblia dice que los demonios tiemblan y creen. Los demonios tiemblan y creen, pero no se sujetan, no obedecen a Dios por el espíritu de rebeldía que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos creer en el Señor, pero si no estamos en obediencia, estamos en rebeldía, y si estamos en rebeldía, no estamos con el Señor. Si estamos en rebeldía, no le amamos, y si no le amamos, en medio de una tormenta, vamos a estar como estos 11, paralizados ahí temblando, dando lástima. No hemos sido llamados a dar lástima, hemos sido llamados a enfrentar tormenta. ¿Se acuerdan del rey David? ¿No? Un ejército temblando atrincherado. 40 días soportando los insultos de ese gigantón como Goliat. Ahora David, 1,50 m, chiquitito, flaquito, no era guerrero, no tenía, le quisieron poner la armadura de Saúl y se cayó al piso, era una risa. No lo soportó una sola vez. Ahora, ¿por qué no lo soportó? Porque él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Y cuando amamos a Dios, es como que no nos vemos a un espejo, sino que vemos quién está en nosotros. ¿Y qué hizo David? Vos venís a mí con espada y lanza, mas yo voy a ti. Yo te voy a enfrentar, yo no me quedo atrincherado esperando a que vengas y me mates. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Dios da a través de su Espíritu cuando está en nosotros. Esa autoridad, esa pasión, ese amor, ese dejar de vernos en un espejo y sentir lástima o creernos algo que no somos. Nos hace ver en la medida justa, pero lo mejor que nos hace ver es que Él es suficiente para cualquier situación de nuestra vida. Por eso, amigo y amiga, tenemos que poner en práctica la fe que decimos que tenemos. Hoy el mundo está en el ojo de una tormenta, no solamente Rosario, Santa Fe y Argentina, no, el mundo entero está parado. Mucha gente que tiene empresas grandes están quebrando. Y estas personas no tienen esperanza en nada, o lo único que tenían esperanza en lo que tenían en un banco, terminan quitándose la vida, creyendo que al quitarme la vida se terminan las cosas. No. La vida no termina acá. La vida acá en la tierra es la antesala para la eternidad con Dios o el infierno con el diablo. Si no tenés a Cristo,
y no amas a Jesús, lamentablemente, hay un infierno que nos está esperando. Si tenemos a Cristo, no solamente que vamos a poder caminar sobre las aguas, sino que nos está esperando el Señor cuando nos toque irnos. Quizás nos vamos más jóvenes, quizás nos vamos más viejos, no sé, el Señor sabe cuánto tiempo hemos de estar aquí en la tierra, pero lo cierto es que Jesús vino a darnos una vida y una vida en abundancia, no una vida miserable, una vida temerosa, una vida que no sepa cómo afrontar situaciones. Hoy, hablo por mi ciudad, ¿no? Mucha gente no quiere salir ni de la casa y viven con guantes, con un montón. Yo no digo que uno sea un irresponsable y rompa los protocolos, ¿no?, de higiene y de asepsia que hay que tener, pero si estamos en Cristo, nosotros como iglesia estuvimos toda esta cuarentena y seguimos haciendo, repartimos alimentos y vamos con nuestro barbijo, con las medidas de seguridad, pero vamos en el nombre del Señor. Vamos en el nombre del Señor, no nos quedamos atrincherados esperando a que todo esto acabe. No, ese espíritu no es de Dios, el espíritu de cobardía, de temor y de estar ahí esperando a que, no sé, las cosas se paren. No, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La palabra dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que opera en nosotros. Yo te hago esta pregunta, ¿está operando el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Amás a Jesús? ¿O te conformaste con saber teología nomás? Porque hay mucha gente que le interesa más el conocimiento que ponerse de rodilla delante de Dios. Yo le confieso lo que Dios puso en mi corazón cuando me daba esta palabra. ¿Saben a lo que el Señor me llevó a mí? Decir, Señor, quizás te conozco mucho intelectualmente, quizás estudio, pero le dije, Señor, verdaderamente ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo, Señor? ¿Cuánto te amo? Y yo estaba ahí en mi habitación, de rodillas, orando, y le digo, Señor, no te pido grandes cosas. Te pido amarte, como te amó este hombre, este Pedro, tosco, bruto, quizás no tanto como yo, pero le amó. Y ese amor hizo de que él pudiera caminar, poner el nombre que quieras a la tormenta, COVID-19, ponerle quiebra económica, ponerle enfermedad, ponerle problemas familiares, ponerle adicción, ponerle el nombre que quieras a la tormenta. Si estás en Cristo y amás a Jesús, estás diseñado por Dios para caminar sobre los problemas, para caminar, no para hundirte en ellos. Pero caminar sobre los problemas es en base a cuánto amamos a Jesús. Y si le amamos, le vamos a poder oír en medio de la tormenta. Y si le amamos, le vamos a poder ver. Y si le amamos, no vamos a quitar nuestra mirada de él. Porque acá muestra la palabra que Pedro cuando arrancó bien, pero después el COVID-19, los problemas económicos y toda la mar en coche empezó a ver y se empezó a hundir. No es así. No es así. El Señor es nuestro Señor. Él nos compró con precio de sangre para que fuésemos suyos. Y en todo momento tenemos que seguirle a Él. Mirar atentamente a su mirada. Y Él va a hacer que lo que es imposible hoy, que un hombre camine por el agua con toda la tecnología, hace 2000 años, hizo que un varón que no tenía mucho, ¿no?, que era el vulgo, no sabía, era un ignorante, no sabía leer ni escribir, era una persona tosca, caminara sobre el agua. ¿Por qué? Porque sabía mucho, porque estuvo a los pies de Gamaliel como el apóstol Pablo. No, porque le amaba. Entonces yo te hago esta pregunta: ¿amás a Jesús? Porque si no lo amás, hoy es el momento. Hoy es el momento. Vamos a hacer un ejercicio, mirá. Y va a ser un ejercicio bueno, no te confundas.
Vamos a hacer lo que hacía Jesús y mostró cuando los despidió, vayan a la otra ribera, se puso a orar. Vamos a orar. Por eso que te invito a cerrar tus ojos y a estar en comunión con el Padre. No importa las personas que tienen alrededor, te tienen que importar poco, porque hay uno que te ama como nadie. Y ese uno quiere que cambies la forma de vivir, la forma de afrontar las tormentas y que salgas de una trinchera con temor a enfrentar el gigante, que tenga el nombre que tenga. Por eso que te invito a cerrar los ojos, te invito a orar. Repetí conmigo. Padre, me doy cuenta, Dios mío, que quizás te conocí intelectualmente, quizás desde chico conozco las Escrituras, quizás soy un discípulo más de esos 11 que estaban ahí, pero hoy en medio de la tormenta en la cual estoy viviendo, Señor, estoy temblando. Estoy viendo fantasmas. Estoy dando lástima verdaderamente. Hoy tu palabra me muestra, Señor, que quizás te amo un poco. Por eso que te pido perdón. Te pido perdón por haberme distraído con cosas que quizás no son tan necesarias. Padre, te pido perdón por mis faltas y mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Jesús, enséñame a amarte como mereces ser amado. Y vos no querés que yo te ame por el simple hecho de que tengo que hacer algo, sino porque si verdaderamente te amo, te voy a poder ver y escuchar en la peor tormenta que se pueda levantar en mi vida, y voy a salir victorioso. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida amiga, querido amigo que nos estás escuchando, si hiciste esta oración, Jesús está en tu corazón. No hace falta que lo sientas, no hace falta que se prendan luces. Puede que lo que pase, sí, porque Dios se manifiesta de la forma que a Él le parece, ¿no? Cuando se le presentó a Pablo, quedó ciego 3 días, pero a otros no tuvieron esa experiencia. No obstante, cuando reconocemos que somos pecadores, que nos hemos alejado de Dios y nos arrepentimos e invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a tu vida para cambiarla, para transformarla, para llenarla de ese amor de Dios, porque Dios es amor. Y si recibiste a Jesús en el corazón, el amor de Dios va a empezar a inundar tu vida para que descubras lo que quizás veías como hechos atrapantes o milagrosos, ¿no? Esos hechos están para que se vivan en tu vida, se tienen que ver y vivir en la mía. No para que suene lindo, sino para ponerlos en práctica. Por eso, amigo y amiga, cuando todo esto termine, esta cuarentena, me estoy refiriendo, nos gustaría que nos visites, nos gustaría conocerte. Estamos para crecer juntos, para edificar vidas y para seguir descubriendo cada día más cuánto Dios nos ama. Y cuando realmente abrimos la palabra, podemos ver que se trata del amor de Dios hacia el hombre, hacia el pecador. Pero Dios anhela que ese pecador se arrepienta y se vuelva de todo corazón a Él. Así que bueno, sin más, nos despedimos. Que el Señor te bendiga mucho y nos estamos viendo. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor.
tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh.